Seguramente muchos han visto en las noticias un término que para algunos es extraño y es la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores. Hoy vamos a hablar en Política en Serio de qué es la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, por qué es importante la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores y concretamente en este caso de la crisis venezolana y la postura de Colombia frente a lo que está ocurriendo en el país vecino, qué papel importante tiene. Este es el capítulo de hoy en Política en Serio, la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores. La Comisión Asesora de Relaciones Exteriores es un órgano del gobierno fundamental en el manejo de la política exterior colombiana. Es un artículo de la Constitución, la que lo crea el artículo 225 de la Constitución, y cuando uno mira la reglamentación, que es la manera, digamos, como se desarrolla ese artículo, dice esto, y no me quiero poner muy técnico, pero dice que esa comisión va a estar integrada por los expresidentes de la República, se invita a todos los expresidentes vivos de la República, también va a tener unos miembros elegidos por el Congreso de la República, concretamente de las comisiones segundas, que son los encargados de la seguridad, la defensa y las relaciones internacionales del país. Entonces van miembros de las comisiones segundas y, muy importante, debe ir un miembro que sea del partido opositor del presidente, de manera que se garantice que hay una voz, digamos, diferente a la oficial, para que haga una especie de control interno de las ideas que se van ahí a exponer. Y unos delegados del presidente de la República, que pueden ser ex embajadores, pueden ser profesores universitarios que hayan sido expertos o que sean expertos en derecho internacional o derecho comercial, o exministros que también el presidente considere que deben asistir a este organismo. Este organismo que se reúne periódicamente, hay presidentes que lo citan con más frecuencia que otros, tiene por ley 6, digamos, mandatos. Uno, asesorar al presidente de la República en política internacional en términos amplios, generales. 2, en negociaciones diplomáticas y celebración de tratados políticos. Por ejemplo, cuando Colombia firma un tratado de libre comercio con un país o con otro, el presidente de la República puede citar a esta comisión para que analice y le dé ideas si es conveniente para Colombia firmar ese tratado de libre comercio. 3, la seguridad exterior de la República. En caso de que vaya a haber una guerra con otro país, un conflicto armado, se cita a la comisión asesora para que también le cuente al presidente lo que opina y cómo puede manejar esa situación. 4, las situaciones de límites terrestres y marítimos, espacio aéreo, mar territorial y zona contigua y plataforma continental. Por ejemplo, la disputa territorial que Colombia ha tenido con Nicaragua, se cita a la comisión asesora para que acompañe al presidente. 5, la reglamentación de la carrera diplomática y consular, que es la carrera que existe dentro de la Cancillería, en donde los diplomáticos se forman para tener un servicio exterior profesionalizado. Y 6, proyectos de ley sobre materias propias de la cartera de Relaciones Exteriores. Por ejemplo, ahorita que está tan de moda el caso de los pasaportes, podría ser un tema del Comité Asesor de Relaciones Exteriores. Y concretamente, esta comisión ha sido citada ahora que está, pues, es el tema más importante probablemente en política internacional, no únicamente en Colombia, sino en América Latina, y yo creo que es uno de los temas de política internacional más importantes del mundo, y es la situación crítica de la democracia venezolana, lo que yo considero fue el robo de las elecciones por parte del régimen de Nicolás Maduro y lo que podría ser el retorno de la democracia en Venezuela. Colombia, entonces, como ustedes saben, y yo he sido crítico en este podcast de eso, el gobierno del presidente Petro no ha asumido una posición clara frente a lo que está ocurriendo en Venezuela. Sí ha dicho que se deben publicar las actas, una postura general. Con México y con Brasil han pedido, incluso han propuesto que haya una especie de frente nacional, es decir, que haya un gobierno de 4 años de la oposición, de 4 años del madurismo, del chavismo, lo cual es una muy mala idea. Podemos hablar de eso en otro momento. Una especie de cohabitación del poder, como lo dijo el presidente Petro. Total, el gobierno de Colombia le ha dado a Maduro y a su gente todo el oxígeno, todo el tiempo. Va pasando el tiempo, la gente se cansa de protestar en las calles y mientras tanto el único que gana ahí es Maduro al atornillarse más y más al poder. El presidente de la República le dijo al canciller, a Luis Gilberto Murillo, convoque a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, invite a los expresidentes y a los demás, y ocurrió algo muy interesante. Y es que varios expresidentes dijeron que no iban a asistir y en efecto no asistieron, la reunión fue esta semana. ¿Quién dijo que no asistía? El presidente César Gaviria, el presidente Iván Duque,
el presidente Andrés Pastrana y el presidente Álvaro Uribe. 4 expresidentes colombianos dijeron que no asistían y únicamente asistieron 2 expresidentes colombianos, Ernesto Samper y Juan Manuel Santos. 2 expresidentes que han tenido simpatías o cercanías con el gobierno del presidente Petro y que tienen, digamos, una representación política importante dentro del gobierno nacional actual. Esto fue curioso porque, en teoría, cuando hay asuntos de relaciones internacionales, que son uno de los, digamos, pilares del Estado colombiano, los más importantes, la guerra, la seguridad internacional, la economía, los expresidentes deberían unirse en torno y discutir en torno a una mesa sobre qué es lo que más le conviene al país. Pero fue curioso que 4 expresidentes dijeran que no iban, que no asistían y que no iban a ir a una reunión donde el gobierno prácticamente ya había definido la posición. ¿Yo qué creo de esto? Como lo dice el nombre, Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, es para asesorar al presidente, para aconsejarlo, para sugerirle medidas en caso de que no haya una postura definida. Pero si el gobierno del presidente Petro es cercano al gobierno, al régimen de Maduro, ha validado de alguna manera el robo de las elecciones hasta ahora. Esperemos que haya un cambio de postura. Ha sido, digamos, extremadamente cauto, prudente frente a la situación de Venezuela, cuando muchos países del mundo y de la región, Chile, Ecuador, Perú, Argentina, Estados Unidos, diferentes países de la Unión Europea, han condenado lo que ha ocurrido en Venezuela, han condenado el robo de las elecciones en Venezuela, han reconocido a Edmundo González como el presidente de los venezolanos y Petro ha guardado silencio. Los expresidentes dijeron, ¿para qué vamos allá a conversar si ustedes ya tienen una postura? Eso fue lo que dijo el presidente Pastrana en una carta, por ejemplo. Total, la reunión ocurrió esta semana, se reunieron, son reuniones reservadas, no hay medios de comunicación presentes que registren esto, después hay declaraciones, pero la declaración, digamos, más preocupante y llamativa fue la de la presidenta del Pacto Histórico, la senadora Gloria Flores, donde dijo que en la reunión de la Comisión Asesora habían hablado sobre la importancia del sistema electoral venezolano, de su independencia, de su solidez, lo cual es un insulto no únicamente a Venezuela, es un insulto a Colombia y es un insulto a la democracia. Y yo creo que esa postura de la senadora del Pacto Histórico, que es la presidenta del Pacto Histórico además, juega un papel fundamental, digamos, en esa bancada política en el Congreso, representa lo que en buena parte el gobierno está pensando. Si no fuera así, el gobierno lo hubiera desautorizado o hubiera dado una postura diferente a través del canciller, lo cual no hizo. Entonces, cada vez yo creo que el gobierno Petro se acerca más a ese reconocimiento de Maduro, a esa dictadura que se va consolidando y es realmente lamentable y triste para Colombia y triste para la democracia de la región. Entonces sí es, digamos, delicado que este comité, esta comisión que debería ser para unir las diferentes autoridades del país, los presidentes de Colombia, alrededor de un tema, se haya dividido porque el gobierno, en lugar de buscar asesoría, lo que estaba buscando era una validación y una legitimidad de esa postura al tener a 4 expresidentes que han sido críticos estando sentados en esa mesa. La comisión que se reunió esta semana no estuvo, el presidente de la República no estuvo presente, digamos, la dirigió el canciller Luis Gilberto Murillo y ya se ha dicho que se va a convocar otra reunión de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores. Se le está pidiendo a los expresidentes que asistan a otra reunión en donde el presidente Petro aparentemente estaría presente. Ustedes evaluarán, los que estén viendo, si los expresidentes deberían en efecto asistir a esta reunión o no, o si realmente lo que está buscando el gobierno es legitimar su posición, legitimar lo que ya está pensando, lo que va a hacer, que de verdad está en puntos suspensivos. Y realmente Colombia tiene, yo creo que ya cada vez más, esto es 50-50, tiene 2 salidas o hay 2 posiciones válidas, porque el tiempo se va agotando, porque obviamente la idea de la mediación se va acabando, porque los procesos de mediación tienen límites. Ya ha pasado un mes, más de un mes desde las elecciones en Venezuela y el gobierno de Colombia aún no se define con quién está y tiene que tomar una decisión. Le hemos hablado acá, es el país con mayor frontera con Venezuela, es un país que ha tenido relaciones comerciales sumamente importantes con los venezolanos. Hemos recibido 2 millones de migrantes de Venezuela. Lo que ocurra ya va a tener repercusiones en Colombia a nivel social, a nivel político, a nivel económico. Entonces, claro que es fundamental que el presidente de la República de Colombia diga qué piensa en blanco y negro sobre la situación de Venezuela. Y esas 2 posturas, como yo lo veo,
es o reconoce a Maduro, al dictador, reconoce ese robo de las elecciones. Esta semana el Tribunal Supremo de Justicia venezolana reconoció las elecciones en Venezuela, gran sorpresa. Se sabía que lo iba a reconocer. Venezuela es una dictadura cada vez más consolidada, no hay pesos y contrapesos, no hay equilibrio de poderes. Los tribunales trabajan para el gobierno y el gobierno tiene toda la incidencia sobre los tribunales, de manera que lo que el Tribunal Supremo de Justicia dijo no tiene una legitimidad ni una credibilidad profunda, ni da ninguna claridad frente a lo que está pasando en materia democrática en Venezuela. O el presidente Petro Cialini reconoce ese triunfo de Maduro, reconoce lo que el Tribunal Supremo ya dijo, o el presidente Petro, en lo que sería, creo yo, una postura muy valiente, una postura necesaria y una postura de principios, además de la tradición colombiana que ha sido defender la democracia en diferentes partes del mundo, se aleja de Maduro y reconoce el triunfo de Edmundo González, de la oposición. Claro, eso tendría consecuencias comerciales, diplomáticas. Seguramente Maduro rompería relaciones con Colombia, cerraría la frontera, retiraría todo el personal diplomático. Efectos económicos podrían ser, digamos, menos graves porque la relación comercial entre los dos países es muy pequeña y por lo tanto no habría un gran impacto en este sentido. Pero esa sería la otra opción, que Petro diga: reconozco el triunfo de la oposición con las consecuencias que tenga que asumir por hacerlo. E insisto, creo que es la postura no únicamente la adecuada, la correcta, la que el pueblo colombiano pide. Si ustedes miran las encuestas, la mayoría de los colombianos desaprueban de manera contundente a Nicolás Maduro y por lo tanto también desaprueban su gestión y desaprueban la dictadura. Y los colombianos, yo sí creo que estamos del lado de la democracia en Venezuela, de Edmundo, de María Corina, de la oposición venezolana y del retorno de la democracia en Venezuela. Si la democracia en Venezuela vuelve, las relaciones comerciales entre los dos países volverían a prosperar, a florecer, habría mayor estabilidad política en la región, habría, yo creo que se aliviaría en buena parte la crisis migratoria que Colombia ha asumido con Venezuela, y yo creo que sería en últimas muy bueno para los dos países. Vamos a ver si el presidente de la República, si Petro, privilegia la democracia, la verdad, las instituciones, el bien de Colombia y el bien de la región sobre la afinidad ideológica que claramente está con Maduro y con las personas que han legitimado a Maduro. Vamos a ver si aquí va a primar la grandeza democrática, la grandeza por la estabilidad de las naciones, o va a primar el interés político e ideológico. Esperamos que sea la democracia y que el presidente Petro asuma una posición que realmente sea correcta en la historia y que haga parte de su legado como presidente de Colombia. La Comisión Asesora de Relaciones Exteriores es muy importante para Colombia y es muy importante que los colombianos sepamos qué hace, porque digamos tiene un peso importante sobre las decisiones de política exterior, y que cuando la veamos en las noticias al menos entendamos que es algo que define en buena parte la manera como el presidente, como la Cancillería, como el canciller o la canciller, dependiendo de quién esté en el poder, asumen la conducción de la política internacional colombiana. Hasta ahora la conducción de la política internacional de Colombia yo creo que ha sido altamente equivocada, ha sido errónea. El presidente tuitea sobre lo que pasa en Israel y tiene mucha valentía para condenar lo que pasa allá, pero no es capaz de condenar lo que pasa en el vecindario, en su puerta trasera, al lado de donde estamos los colombianos viviendo, en Cúcuta, en norte de Santander, lo que está pasando en La Guajira, lo que está pasando en Arauca, donde tenemos fronteras con Venezuela. Ahí el presidente de la República ha guardado silencio. El presidente es muy bueno para hablar de cambio climático, para hablar de la extinción de la humanidad, para hablar de la guerra en Ucrania, para hablar de la invasión de Rusia, que tampoco la ha condenado hasta ahora, pero no es capaz de hablar con la misma claridad sobre un asunto que realmente le concierne al país, que es lo que pasa en Venezuela. Insisto, creo que el tiempo se está agotando, pero el presidente tiene una oportunidad realmente de posar como un demócrata, de quitarse esa carga que muchos vemos encima de él, de que cada vez se va pareciendo más a un autócrata que está validando un régimen dictatorial, y podría asumir una posición valiente de respetar la democracia en Venezuela. Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, fundamental. Vamos a ver qué pasa en las próximas semanas en este sentido, y ojalá vuelva la democracia en Venezuela y ojalá el gobierno de Colombia sea parte de la solución y no de la profundización del problema. Gracias por escucharnos en Política en Serio.
El libro que quiero recomendar hoy se llama It Worked for Me in Life and in Leadership de Colin Powell. Colin Powell fue un general norteamericano, un general de 4 soles, condujo la guerra del Golfo Pérsico, un militar muy condecorado que además fue secretario de Estado, condujo la política exterior de Estados Unidos. Y este libro me gusta porque es un libro de consejos, es un libro de cómo él le transmite a los demás lo que aprendió de la vida. Y tiene, digamos, capítulos tan interesantes como cómo hay que manejar una reunión o cómo él manejaba las reuniones, cómo él capacitaba a sus equipos, especialmente a las personas que llegaban nuevas, cómo era indispensable ser la persona en la sala que, digamos, condujera la reunión, que liderara la reunión, etcétera. Es un libro de ideas concretas, de aprendizajes, de quien fue un gran militar, de quien fue un gran político, quien fue el secretario de Estados Unidos. Colin Powell, lo recomiendo, se llama It Worked for Me in Life and in Leadership de Colin Powell, quien murió en 2021 y deja un legado muy importante en la política nacional y exterior de Estados Unidos.